Hola, os doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros si lo tenéis a bien, como siempre digo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mirar, cuando las izquierdas, teóricamente, a la izquierda del PSOE, teóricamente, porque luego la palabra es una cosa y la realidad es otra, y el propio PSOE y los propios partidos socialdemócratas, cae el muro de Berlín, es decir, se produce la caída del bloque del Este, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Toda la izquierda sufre una crisis existencial que afecta a todas y a todos realmente. No pueden decir los socialdemócratas, no, esto no me afectó, porque es verdad que sí les afectó, porque además yo viví aquella situación. La izquierda tarda un tiempo en recomponerse en muchos sectores de la socialdemocracia. La opción es la tercera vía, es decir, derechizarse, hacerse partidarios de la globalización neoliberal, no combatir la dictadura de los mercados, que en esos momentos los movimientos ciudadanos, ATAC fundamentalmente, comienzan a denunciar y comienzan a analizar cuál es la situación. ¿Qué hizo Marx? Analizar cuál era la situación económica del capitalismo, qué era el capitalismo, y proponer fórmulas para, para enfrentarse a él, sabiendo de qué iba, y poder superar el capitalismo, es decir, conquistar el socialismo. Bueno, pues cuando toda esta situación se produce, hay un sector de la izquierda, procedente sobre todo de la izquierda estalinista, pero también, por ejemplo, de algunos sectores del trotskismo y algunas otras estructuras que en su momento habían sido maoístas, etcétera, etcétera, que empiezan a elaborar y empiezan a ver por dónde podía ir. Y entonces surge el que podíamos llamar el populismo de izquierdas, que surge fundamentalmente en el caso en América Latina, si bien en América Latina puede tener una explicación debido a que el concepto patria y patriota es de izquierdas en América Latina, es decir, las derechas liberales y las derechas de extrema derecha latinoamericanas son pro-norteamericanas, no son patrióticas, y por lo tanto el concepto patria grande es desde tiempos de Bolívar, desde tiempos de la lucha por la independencia, había tenido una connotación de progreso, de avance, de compromiso con la izquierda. No ese es el caso de Europa y menos el de España. En nuestro caso, por el franquismo, aunque, por ejemplo, hoy en día, pues cuando se enarbola la bandera republicana, y se reivindica la república, justamente, en muchos casos se utiliza una bandera española, que es la bandera republicana, la bandera de la República Española. Bien, pues el populismo es trasplantado fundamentalmente a España. ¿Quién trae el populismo a España? Pues fundamentalmente el populismo a España, que viene tras el 15M y que llega tras PSOE, PP, la misma mierda es, todos son iguales, todos son no sé qué, todos son no sé cuántos. Y entonces surge una idea antipartidos. Es decir, vamos a combatir a los partidos son malos. Y eso lo dice gente que había estado toda su vida en partidos y que en el fondo lo que querían construir era otro partido, un nuevo partido. Y entre todo esto surge Podemos, porque Podemos es verdad que bebe del 15M, pero no es el 15M el que crea Podemos, ni Podemos es el 15M, ni Podemos es la traslación política del 15M, ni a hablar. Porque yo estuve en el 15M y viví en el 15M y cierta autoridad moral tengo para decirlo. Además, en aquellos momentos mi compromiso fundamental era con ATAC. Tampoco era con ningún partido, aunque yo sí pertenecía a un partido, siempre he pertenecido a un partido político. Pero yo no entraba en la dinámica antipartidos. Yo lo que en esos momentos pensaba es que los partidos necesitaban ponerse al día con respecto a la financiarización de la economía, con respecto al capitalismo que había pasado de ser productivo y fordista a ser financiero. Pero no estuve jamás contra los partidos. Pero surgió toda una filosofía antipartido y ahí surge Podemos.
que era otra cosa, y que iba a saltar los cielos y que iba... Entonces el populismo mama de sectores de, digamos, de extrema izquierda y de otras izquierdas que de alguna manera pueden proceder de los movimientos comunistas en plural, pues sobre todo lo más negativo de ellos, el sectarismo y un autoritarismo real en cuanto a la concepción de la estructura de partido. Además, o neopartido. Vamos a hablar de neopartido. Además de que Podemos llega pensando que ellos eran todo, ellos eran el único bien, lo único que había, ellos eran la única alternativa, ellos eran la única posibilidad y por lo tanto todo lo demás sobraba. Y como todo lo demás sobraba, solo habían tres opciones. O bien te ibas con ellos, o bien eras una persona que no estabas en la realidad, no sabías qué hacer, eras una molestia. Y una tercera opción, lo que no puedo controlar, o lo elimino o lo rompo. Y stalinista, por cierto. Bien. Cuando surge toda la... Podemos se presenta, obtiene unos resultados medianos en el Parlamento Europeo, pero es una sorpresa, luego ya unos buenos resultados y comienza y tal. Es decir, la idea primigenia de que solo ellos tienen razón y solo ellos saben lo que hay que hacer, la siguen conservando. Todos los demás somos o bien trastos inútiles, o bien vendidos a la derecha, o bien personas que, pobrecillos, no sabemos por dónde vamos. Entonces, llegamos a nuestros días con Podemos en un gobierno, formando parte de un gobierno, e impulsando también una determinada legislación en ese gobierno. Entonces, Podemos, por ejemplo, al final logra que a través de la ministra de Trabajo y tal, pero bueno, también de todo el gobierno, que haya una reforma laboral que no lleva a nada, que es un engañabobos, que ya veremos algún día, porque los contratos estos indefinidos, ya hablaremos de los contratos indefinidos, porque hay mucho que hablar de los contratos indefinidos, porque de indefinidos, muy poquito. Bien, sigamos. Y eso la propia patronal lo dice y las propias patronales aconsejan a sus afiliados hacer contratos indefinidos y total, los vais a poder echar sobre todo a los 6 meses cuando queráis. Por lo tanto, ¿en qué basa y qué dos leyes son las fundamentales en estos momentos para Podemos? El tema de la vivienda, que es sangrante, y que es sangrante que el PSOE esté ahí resistiendo lo que no se puede resistir. Está resistiendo lo que acaba de hacer el primer ministro británico conservador en Gran Bretaña ahora, que es topar los alquileres. Pues aquí hay mucho miedo a topar los alquileres cuando lo ha hecho un conservador en Gran Bretaña. Entonces, ahí debía estar poniendo todo la carne en el asador. No, la ley queer y la ley del CSI. La ley del CSI era importante y contiene avances importantes. Yo no voy a decir que no. Pero la ley del CSI tiene una raja, una grieta, dirían los finos. Tiene una raja por la cual se escapan gente condenada por violaciones y demás, y claro, está generando alarma social y está generando protesta. ¿Y cuál es la reacción de Podemos? No. Nosotros somos los que sabemos lo que hay. Nosotros somos los que sabemos lo que hay. Cuando han hecho una puta chapuza. Solo por eso. Pero ya es bastante. Porque claro, lo que ha hecho la ley, reducir penas. ¿Qué ocurre cuando hay una ley, surge una ley que reduce penas anteriores para las personas que están en la cárcel? No es que los jueces sean machistas y sean conservadores, que lo son, y sean conservadores y sean la hostia, si ya lo sabemos, y sino que se lo digan a los presos políticos y a los presos de opinión y a las personas que hay por defender la libertad de expresión, que tenemos exiliados, que tenemos gente encarcelada y que tenemos gente o a los políticos catalanes, que se lo digan a ellos. Pero no a los violadores, no, a los violadores se les va a aplicar enseguida. Claro, ¿qué ha ocurrido? Reducción de penas. Con reducción de penas se actúa pro reo, en favor del reo. Y eso es así. Y eso ya era así antes.
Y eso es así con todas las leyes que han habido, hay y habrán. Seguramente también pasará lo mismo con la cuestión de la sedición, lo que pasa que ahí bienvenida sea y corta se ha quedado. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que está teniendo la ministra de Igualdad? La ministra de Igualdad tiene una gran responsabilidad y es que es la ministra de no sé qué tipo de igualdad, pero desde luego de la igualdad de hombres y mujeres no. Porque ella está hurtando derechos a las mujeres desde que es ministra. Y ella, desde que es ministra por sectarismo, está rompiendo el movimiento feminista. Habla en nombre del feminismo cuando es mentira. No tenemos que ir a la gente que lleva tiempo luchando, y también muchas chavalas jóvenes que se han incorporado al movimiento feminista, para que ellas te digan y te argumenten perfectamente por qué la ministra de Igualdad no es feminista y ataca y agrede a las mujeres. No solo por esta ley, también por la ley queer, que yo creo que nadie tenemos nada porque se defiendan los derechos a que cada cual busque su felicidad como considere más oportuno y haga con su cuerpo, siempre que sea consciente de lo que está haciendo y pueda ser consciente, tenga las características para ser consciente de lo que está haciendo, pues puede hacer con su cuerpo lo que desee. Ahí no vamos a ir. Y si hay algún problema hay que solucionarlo. Pero no se puede hacer eso a costa de los derechos de las mujeres. No se puede hacer eso a costa de eliminar el sexo mujer. No se puede hacer eso a costa de cargarse el deporte femenino. No se puede hacer eso a costa de cargarse el feminismo y dividir el feminismo. Pues no, ¿qué ha hecho la ministra con esta ley? Los jueces son machistas, los no sé qué tal, todo menos decir, como le han dicho algunos grupos que han votado esa ley, como Esquerra Republicana, como Bildu, o como sectores del propio PSOE, oye, vamos a modificar la ley. Si la ley tiene un hueco, no, esto es bueno, esto es perfecto. Claro, la ministra de Igualdad es una perfecta criatura de Podemos. Era una chica muy joven cuando el 15M, cuando todo esto surge, la carrera de Derecho recién terminada, creo que estuvo trabajando con la gente de estos desahucios, etcétera, etcétera. Luego ahí emerge el gran líder, porque el populismo se basa en los liderazgos unipersonales. El neopartido no se basa en las estructuras partidarias clásicas que con todos sus defectos tienen garantías, tienen controles y tienen tamices, con todos sus defectos y todas sus prostituciones, pero cuanto menos tienen esas posibilidades. Bueno, pues en el caso de Podemos todo se basa en el gran líder y el gran líder pues primero se hacen compañeros, se junta con ella. Y entonces me acuerdo aquello de la época peronista de Isabelita y Perón, de Evita Perón, Perón Evita, y ahora Isabelita, cuando Perón se casó con Isabel Martínez de Perón, pues la dejó de presidenta de Argentina, que por cierto fue un desastre, abrió la puerta a la extrema derecha y provocó la dictadura militar, la Isabelita Perón. Pero ahí está, y no pasa nada. Yo sé que en un partido político se hubiera tenido mucho pudor de que el marido o la mujer o el marido o el marido, la mujer o la mujer, pues, hombre, tienen derecho a militar, tienen derecho a estar, tienen derecho a tener carrera política, pero los dos en el gobierno, los dos ministros a la vez, esto es muy fuerte, ¿no? Y ahí está. Y ahí están las consecuencias. Y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, dicho todo esto, al final llego. Vamos a ver. Primero, señora ministra de Igualdad Irene Montero, deje al movimiento feminista en paz o escuche a todo el movimiento feminista integrado por mujeres del sexo mujer, sexo doblemente explotado y doblemente oprimido y violentado más que ningún otro sexo ni ningún otro género. Violentado durante siglos, escarnecido durante siglos y que sigue sufriendo ahora acoso, violación, de forma infinita con respecto a cualquier género, al sexo mujer. Segundo, negocie usted con el movimiento feminista. Siéntese, escuche a las feministas.
Las juristas feministas ya advirtieron de lo que iba a pasar. No solo el Consejo, el Consejo del Poder Judicial, que vaya usted, esos son, todo lo que digan tienen razón. Menos democráticos son de todo. Tal vez no todos, pero sí la institución y la actual situación de la institución, gracias, entre otras cosas, al PP, que está politizándolo en su beneficio y provocando un golpe de Estado de las togas, un golpe de Estado de los jueces y juezas, un golpe blando, pero imponiendo sus criterios políticos. Y en tercer lugar, el populismo no nos va a llevar a ningún lado. Pero es que cuando la sexta y cuando la 4, y averigüen ustedes quiénes son sus dueños, cuando la sexta y la 4 comenzaron a upar al populismo en España a través de su líder máximo, yo creo que sabían lo que hacían de sobra. Los capitalistas saben lo que hacen de sobra. Yo en ese momento ya lo dije, me miraron como, este tío, y ahora me reafirmo, es que todos estos años me han dado la razón. El populismo nos lleva al desastre. Por lo tanto, yo entiendo que hemos de regresar a la lucha de clases, porque existe, porque la clase trabajadora está peor que ha estado en mucho tiempo, porque la clase trabajadora tiene menos derechos que ha tenido en mucho tiempo, menos derechos reales. Sobre el papel podemos tener 1000 derechos, pero cuando luego las trabajadoras y los trabajadores llegan a una empresa a través de una ETT, son esclavos laborales. Por lo tanto, lo primero que había que suprimir son las ETTs. Había que acabar con montones de desigualdades. Y eso es lo importante, porque eso afecta a todo el mundo. Y si la clase trabajadora no tiene partido de clase, partido de trabajadoras y trabajadores, partido obrero, no lo tiene, pues puede acabar en manos de la extrema derecha perfectamente, con un discurso demagógico de las élites, los progres, los no sé qué, porque la música suena. Y ese trabajo lo hemos de hacer desde la izquierda. Por lo tanto, yo lo que termino es diciendo que el populismo ha sido malo y nefasto y negativo, que estamos personas que no creemos en el populismo, que seguimos creyendo en el marxismo, seguimos creyendo en la lucha de clases, seguimos creyendo en el partido democrático, por supuesto, abierto, participativo, y que seguimos creyendo en la libertad. Pero la libertad sin justicia y sin reparto no existe. La libertad sin socialismo es una falacia, porque mandan los ricos, porque mandan las clases poseedoras. No es cuestión de casta. Eso es un bluff. No es cuestión de... No. Es cuestión de clase. La clase poseedora y las clases trabajadoras y subalternas. Y ahí está el conflicto. Y ese conflicto es bueno. Y ese conflicto la clase trabajadora lo necesita. Lo que no necesitamos es populismo. Necesitamos coherencia. Necesitamos socialismo, que lo sea. Necesitamos feminismo, porque sin feminismo no hay socialismo. Pero el socialismo feminista tiene mucho, mucho que decir. Muchas gracias.